Muy buenas tardes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega de diplomas del Diplomado en Estudios sobre África, edición 2025-2026. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Como primer punto de la agenda del día, deseo presentar a las autoridades que nos acompañan el día de hoy, tanto de nuestra universidad como del Gobierno de México. Damos la más cordial bienvenida al doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades de nuestra universidad. Al embajador Aníbal Gómez Toledo, director general para África, Asia Central y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctor Huberto Salgado, secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad. Doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Doctora Rosa María Villarelo, coordinadora general de nuestro diplomado. Los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, licenciado Jorge Delgado, director para África de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Doctora Beatriz Escobar, coordinadora de módulo del Diplomado en Estudios sobre África. Y los ponentes del diplomado, maestra Cecilia Mendoza, doctor Tomás Milton y doctora Odette Cortés. Sean bienvenidas y bienvenidos todos. Como siguiente punto, tomarán la palabra las autoridades que nos honran con su presencia el día de hoy. Primero tiene la palabra la doctora Alicia Girón, directora del PUEA. Bueno, buenas tardes. Es un honor para el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía tener a nuestras autoridades y amigos, en primer lugar al coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leiva, al embajador Aníbal Gómez Toledo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Huberto Salgado Nieto, que es el secretario administrativo de aquí del instituto, y a Rosa María Villarelo, pionera en los estudios africanos en nuestra universidad. Justo anoche, cuando tenía que planear unas palabras para ustedes, quise hacer lo que siempre hacemos en los discursos, pues sacar los números más importantes de África, cuántos habitantes tiene, qué recursos son los que de alguna manera con las cuales México puede tener relaciones con estos países africanos. Y bien, tomé todos estos datos, pero hay algo que me parece que es fundamental y que seguramente ustedes lo vieron en uno de sus módulos, y de ahí es lo que empecé a buscar, que es sobre todo sobre la participación de China en el continente africano. Y China es muy importante su participación, porque no solamente por lo que es África en sí, es un continente que tiene grandes cantidades en los minerales que están ahorita siendo utilizados sobre todo para la inteligencia artificial, sino que también China ha dado, ¿verdad?, una gran facilidad para grandes obras de infraestructura, como son trenes, puertos, carreteras, y que esto ha ayudado de alguna manera a un desarrollo local en los diferentes países. Por supuesto que China, ¿verdad?, a raíz del discurso del mandatario Xi Jinping en 2013, que se crea la Ruta de la Seda, la Belt Road Initiative, pues por supuesto África está ahí. Esto no quiere decir que sea algo nuevo, sino que China desde antaño ha tenido relaciones muy importantes con África, e incluso algo que a veces no se nos olvida, pues sobre todo para los economistas, quizás no tanto para los que estudian relaciones internacionales o ciencias políticas, es la conferencia de Bandung en
1955, donde principalmente en aquel entonces China, Pakistán, la India y otros dirigentes africanos se unen para crear el gran movimiento de los países no alineados, pero también en el marco de las independencias de las colonias, principalmente de los países, pero principalmente de las colonias europeas. Entonces, traje las palabras, no las voy a leer, pero sí me parece que es muy importante y estoy casi segura que en uno de los módulos, principalmente el módulo de la doctora Mirna, seguramente vieron la expansión de China en África. Entonces, consideré que esto es muy importante porque, pues efectivamente, si bien es un país que alberga 1.530 millones de personas y que viene a ser el 18% de la humanidad, pues el promedio de vida de este continente ronda entre los 19 años, cuando la media mundial supera los 30 años. Y se proyecta que para 2050 su población se habrá duplicado. ¿Esto qué quiere decir? Que África tiene un gran futuro y sobre todo la importancia que debe de tener África en sus relaciones económicas, políticas y sociales con México. Entonces, algo que también recabé en un documento, y aquí es muy importante, hay ahora se dice think tank, ¿verdad? El Policy Forum es un conjunto de académicos que están en Marruecos y tiene diferentes publicaciones. Yo les recomiendo mucho si quieren seguir estudiando más sobre África, el continente africano. Hay varias publicaciones y en esta publicación también se señala que la Unión Africana pues fue admitida como miembro del G20. Entonces, por lo cual, pues pueden, se llama el Policy Center for the New South, lo pueden conseguir entrar por el internet, y algo que también es muy importante y seguramente por las guerras localizadas que tenemos en diferentes partes pues, de nuestro mundo, ¿verdad? Pues también ver el papel que está jugando China, Estados Unidos, la Unión Europea y por supuesto Rusia en relación a los intereses en África. Entonces, por lo tanto, pues esto era lo que yo quería pues compartir con ustedes, porque a final de cuentas ustedes se han decidido por un diplomado que tiene un gran futuro y yo espero que sigan estudiando con nosotros todo lo que hay en relación a África, cuando damos pues la infinidad de cursos que damos sobre África, sobre diferentes países, incluso un nuevo curso que está por empezar, que es sobre el Medio Oriente y África, el norte de África. Bueno, pues muchísimas gracias y por mí sería todo. Muchas gracias, maestra Dania de la Vega. Embajador Aníbal Gómez, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, maestra. Gracias a todos ustedes. Pues yo sí traigo unas palabras que trataré de no aburrirlos. Pero bueno, creo que es poco lo que yo pueda decir, complementar a lo que ha mencionado la doctora Alicia Girón y a lo que ustedes han aprendido en este diplomado. Pero tal vez les sea útil conocer cuál es la visión de la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto de África. Tal vez en eso puedo aportar algo a lo que ustedes han estudiado en esta ceremonia. Para mí es un verdadero gusto participar en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en esta ceremonia de entrega de diplomas de la 8ª edición del Diplomado de Estudios sobre África, coordinado por la doctora Rosa María Villadelo, que ya también nos ha acompañado en otras actividades en la Cancillería, y también por el doctor José Luis Gázquez. Agradezco al doctor Miguel Armando López Leiva, coordinador de Humanidades, por su invitación a este evento, y al doctor Huberto Salgado, secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas, por recibirnos en este espacio. En especial reconozco a la doctora Alicia Girón, directora de este programa, y a su equipo por la colaboración siempre cercana y siempre generosa, doctora, que siempre ha tenido con la Cancillería en una tarea que es fundamental: ampliar y profundizar el conocimiento de África en México y entre los estudiantes mexicanos.
Felicito a todos quienes hoy concluyen este diplomado. Su decisión de estudiar África y sus dinámicas es significativa, no solo porque se trata de un continente con una extraordinaria diversidad histórica, política y cultural, sino que es una región cada vez más determinante para comprender las transformaciones del mundo en las próximas décadas. Mencionaba usted la creciente presencia de China en África, pero no solamente de China, además de la presencia que ha habido desde hace muchas décadas de otros países o siglos de Europa en África. A partir del a mitad del siglo pasado, pues vimos una creciente presencia de Estados Unidos, de otros países como Brasil, incluso Cuba, pero es destacado que hace 20 años la presencia de Turquía y de Arabia Saudita, por ejemplo, era muy reducida en África y hoy es extraordinariamente importante. Al hablar de África, hoy nos referimos a un continente multifacético que alberga una cuarta parte de la biodiversidad mundial, así como recursos estratégicos, como mencionaba la doctora Girón, que son indispensables para la transición energética global y el desarrollo de nuevas tecnologías. Sin embargo, reducirlo únicamente a sus recursos sería perder de vista su principal fortaleza, su gente. En África habitan más de 1.400 millones de personas y la población más joven del mundo, también como usted decía. La dinámica demográfica del continente seguirá creciendo y muy probablemente será el motor de la fuerza laboral, la innovación y el consumo de la economía global. Ese dinamismo también se observa en el plano económico. África mantiene perspectivas de crecimiento para 2026 superiores al promedio de otras regiones, aún frente a un escenario internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas, incertidumbre comercial y otros desafíos. A ello se suma el avance de la integración económica africana mediante el Área Continental Africana de Libre Comercio, uno de los proyectos de integración más ambiciosos del mundo y una herramienta fundamental para ampliar el comercio intrarregional y fortalecer las cadenas productivas africanas. Pero para no ir más lejos, no podemos dejar de mencionar las memorables sorpresas que nos dejó África en el Mundial de Fútbol recientemente, ¿no? Creo que de 9 equipos que participaron, 8 siguieron a la siguiente fase, ¿no? Algo así, en términos porcentuales, extraordinaria participación de los equipos africanos que nos dejaron un gran sabor de boca y nos conquistaron también. Para México es indispensable comprender las transformaciones en África y forjar alianzas de largo alcance. Nuestro país no puede estar ajeno a su creciente relevancia política, económica y estratégica, tanto para ampliar el diálogo con un actor cada vez más relevante en la definición de la agenda internacional, como para fortalecer también a nuestras comunidades afrodescendientes. México y los países de África comparten importantes espacios de convergencia como integrantes del sur global y enfrentan desafíos comunes en ámbitos como la seguridad alimentaria, el cambio climático, la gestión del agua, la salud, la migración, el combate a la pobreza, entre otros. Tenemos enormes posibilidades para ampliar nuestros vínculos en todos los ámbitos. Los gobiernos de Kenia y Ghana, por ejemplo, también observan este potencial y han anunciado ya la próxima apertura de sus embajadas aquí en México. Sin embargo, fortalecer nuestra relación con África no solo requiere de diplomacia, también necesita de un mayor conocimiento mutuo. Nuestro país necesita más especialistas que conozcan las realidades africanas, más investigación sobre África, más intercambio entre nuestras universidades y centros de pensamiento y, sobre todo, nuevas generaciones dispuestas a mirar hacia África con curiosidad, con rigor y sin prejuicios. Ahí radica precisamente el enorme valor de este diplomado. La labor que realiza la UNAM a través del PUEAO contribuye a formar una comunidad cada vez más amplia de personas capaces de analizar el continente desde su diversidad y complejidad y de construir nuevos puentes entre México y África. La Secretaría de Relaciones Exteriores reconoce este invaluable esfuerzo. A las y los estudiantes que hoy reciben su diploma, espero que este logro no represente el fin de una etapa académica, sino el comienzo de una relación intelectual, profesional y, ¿por qué no?, personal, mucho más profunda con África. En lo que refiere a la parte personal, un servidor, también comparto con ustedes este logro, pues los fundamentos y esencia de mi formación profesional están en esta gran casa de estudios, mi alma mater. Muchas felicidades a la UNAM, al PUEAO
por continuar abriendo espacios de conocimiento, diálogo y acercamiento, y una felicitación muy, muy especial, muy sincera a las y los graduados de la 8ª edición del Diplomado en Estudios sobre África. Enhorabuena y muchas gracias. Doctor Huberto Salgado, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, les pido una disculpa. La doctora Sofía Ávila estaba encantada de poder estar aquí el día de hoy, pero por cuestiones de agenda no le fue posible. Y bueno, una vez extendidas las disculpas que me pidió mi directora, les extendiera. Los quiero felicitar por este diplomado, esta formación que están recibiendo de un excelente cuadro de profesores y de una excelente investigadora como es la doctora Alicia Girón, quien tengo el gusto de decir que es de casa, ¿no? Pertenece y su investigación la ha desarrollado, incluso fue directora de este Instituto de Investigaciones Económicas. Nos da mucho gusto ver esta expansión y crecimiento del programa universitario de estudios sobre Asia, África y Oceanía, y pues también agradecer y extender este agradecimiento a nuestro coordinador, el señor Armando López Leiva, que nos acompaña aquí, por el impulso de estas iniciativas que sin duda son de gran relevancia. Precisamente el estudio de África y de acuerdo a las dinámicas globales actuales, pues este continente pues se ha ido consolidando cada vez como un actor fundamental dentro de los procesos de integración y desarrollo internacional. Y este vasto territorio genera y experimenta coyunturas que reconfiguran constantemente los escenarios políticos y económicos a nivel global, y estos impactos, tal como ya los señalaba el señor embajador Aníbal Gómez, en realidad tengo poco que agregar, hizo un excelente y detallado análisis de la situación en África, requieren de un análisis profundo, empírico y riguroso, y este diplomado en el cual ustedes acaban de cursar, pues les dota de estas herramientas, ¿no? Que los va a consolidar en su campo profesional para desempeñarse en todas estas áreas transnacionales donde se ocupen estos conocimientos en diversas temáticas que fueron abordando a lo largo de este diplomado, ¿no? El papel de las organizaciones internacionales, temas de seguridad, construcción de la paz, la cooperación para el desarrollo, el respeto a los derechos humanos y de manera muy interesante los movimientos migratorios, ¿no? No es por nada que se conoce al continente africano como la cuna de la vida, ¿no? Desde ahí surgieron muchos flujos migratorios hacia el resto del mundo y es un continente donde continúan procesos migratorios de suma relevancia y de suma importancia. Y pues bueno, ya para no tomar más tiempo, pues lo único que quiero cerrar es agradeciéndole a sus coordinadoras, ¿no? El excelente trabajo y desempeño que han y coordinadores que han desarrollado a lo largo de este diplomado. Y pues felicidades y bienvenidos a esta su casa, el Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias. Doctor Miguel Armando López Leiva, tiene usted el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me da gusto estar. Le decía al doctor Salgado que soy cliente frecuente del instituto y desde luego que de las actividades que realiza el POEAO. Saludo muy cordialmente y le agradezco su presencia al embajador Aníbal Gómez Toledo, director general para África, Asia Central y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y transmita a la Secretaría y a su titular el agradecimiento por permitirnos este ejercicio de colaboración que ya se ha extendido en varias ocasiones y que nos permite alimentar mutuamente del conocimiento y la práctica entre esta secretaría tan importante y este programa universitario de nuestra propia universidad. Al doctor Huberto Salgado, secretario académico del instituto en representación de la directora, la doctora Sofía Ávila Fucá. Desde luego, decía yo, a la doctora Alicia Girón, directora de este programa de estudios sobre Asia, África y Oceanía. Ya nomás le faltan 2 continentes, pero creo que no los podemos agregar porque no tiene mucho sentido. También saludo muy cordialmente a la doctora Rosa María Villarelo, coordinadora de este diplomado o cocoordinadora, según entiendo yo, junto con el doctor José Luis Vázquez. Y también saludo, aunque no está en el presidium, al licenciado Jorge Delgado,
director para África de esta misma secretaría, agradeciéndoles también mucho su presencia, y al profesorado, al cuerpo profesoral, tanto al estudiantado de este diplomado. En principio, un saludo cordial y también mis felicitaciones, aunque ahora haremos el paso a la entrega de los diplomas y las felicitaciones correspondientes. El programa que organiza este diplomado, el programa universitario, tiene una historia institucional de progresiva ampliación de sus horizontes de estudio que merece destacarse, que probablemente nosotros lo conozcamos, pero no todos lo conozcan. Por un lado, fue Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, pasó a ser Programa Universitario sobre Estudios de Asia y África, hasta la configuración actual que ustedes conocen, que es Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, mejor conocido por sus siglas como PUEAO. Este último tránsito se justificó plenamente por la posición estratégica de Oceanía en la región Indo-Pacífico y por la posibilidad de establecer un diálogo comparativo y fructífero con África, Asia y América Latina en relación con el impacto de los modelos de desarrollo y desde luego los movimientos sociales. Así, este diplomado, cuyo desarrollo y culminación hoy celebramos, se inscribe en el proceso de maduración de la visión extendida, plural, multidisciplinaria, interinstitucional y especializada que ha caracterizado al programa, no solamente en este diplomado, sino en el otro diplomado que también se realiza a la luz de sus actividades. A lo largo de las 8 ediciones se ha confirmado la urgencia y casi diría la necesidad de extender el conocimiento y la comprensión desde México y América Latina de las aportaciones históricas, culturales y la trascendencia geoestratégica del continente africano, al cual ya han señalado tanto el embajador como la doctora Girón. En un momento histórico en el que se debate sobre las posibilidades de nacimiento, sostenimiento y consolidación de regímenes democráticos en el mundo, así como del avance de los procesos de autocratización, es crucial profundizar en el impacto que han tenido en este continente. Este conocimiento nos puede permitir observar con más claridad la diversidad de trayectorias estatales que hoy distinguen a los 55 países que integran la Unión Africana. En otras oportunidades he hecho referencia a la centralidad demográfica creciente de África en el mundo, y vale la pena enfatizarlo, y lo enfatizaré quizás por tercera vez, dado que ya lo hicieron el embajador y la doctora Girón. Se estima que para 2050 el continente albergará al menos 25% de la población mundial, el 25% pasando de 1.400 a cerca de 2.500 millones de habitantes en el mismo periodo. Tan solo para 2030 las personas jóvenes africanas, como también ya lo dijo la doctora Girón, representarán el 42% de la juventud mundial. Además, distintas proyecciones estiman que la población de más de la mitad de las 54 naciones de África se duplicará para 2050 como resultado de una tasa de natalidad elevada y sostenida y de una mejora en los índices de mortalidad, lo cual contrasta con muchos continentes, como también es el caso de América Latina o del subcontinente de América Latina. Esta transición demográfica se entrelaza con procesos de integración económica de gran escala y muy relevantes. El 21 de marzo del 2018 se firmó en Kigali, Ruanda, el acuerdo por el que se establece el Área de Libre Comercio Continental Africana, el que comenzó operaciones efectivas el 1 de enero del 2021, casi 3 años después. De acuerdo con cifras del Banco Africano de Exportación e Importación, al cierre de 2025, el comercio total de África alcanzó aproximadamente 1.4 billones de dólares, de los cuales el comercio intraafricano representó aproximadamente el 18%. A esta apuesta por la integración comercial, financiera, se suma la creciente presión por la demanda de los recursos naturales del continente, también ya se han referido a ello mis colegas, así como las consecuencias políticas y sociales de la misma. Mencionaré algunos casos que creo que son relevantes. La República Democrática del Congo concentra el 75% de la producción mundial de cobalto, mineral crítico para la transición energética, mientras que Zimbabue se ha convertido en uno de los principales productores de litio del mundo. Estos recursos han intensificado la disputa entre potencias por asegurar cadenas de suministro, como lo muestra el corredor del Lobito, impulsado por Estados Unidos y ubicado entre la República Democrática del Congo, Zambia y Angola. La competencia por los recursos incluye de forma prominente la profundización de los vínculos con China, de lo cual también ya han dado cuenta mis colegas.
En la última cumbre del Foro de Cooperación China-África, celebrada en Beijing en septiembre del 2024, el gobierno chino comprometió 50.700 millones de dólares en financiamiento para el periodo 2025-2027, en una relación comercial que pasó de los 10.600 millones de dólares en el año 2000 a casi los 295.600 millones de dólares en 2024. Y esto, como lo decían mis colegas, la relación con China no es la única, pero es apenas un buen ejemplo del impacto que tiene este continente y que podrá tener en el futuro, no solamente por la expansión demográfica, por la gente, la cultura, como decía el embajador, sino por el potencial económico que tiene para el futuro y que de hecho ya lo está teniendo. Ninguna aproximación a África estaría completa sin considerar su diáspora. Desde 2003, la Unión Africana ha desarrollado institucionalmente la idea de la diáspora africana como una sexta región junto a las 5 regiones geográficas del continente. Este reconocimiento, que se encuentra en proceso de consolidación, busca incorporar a las poblaciones de origen africano residentes fuera del continente a las actividades y a las estructuras de la Unión, lo cual ha reabierto desde América Latina, el Caribe y otras regiones del mundo el diálogo sobre la memoria compartida y las agendas comunes con el continente africano. Frente a esta pluralidad de fenómenos que exigen ser comprendidos desde México con rigor académico, como lo puede hacer nuestra universidad, el PUEAO ha sostenido en sus 8 ediciones de este diplomado un programa de educación continua altamente especializado. Y ustedes son los mejores representantes para poder decir lo importante y lo especializado que es este diplomado. Esta edición se desarrolló del 20 de agosto del 2025 al 6 de mayo del 26. En su modalidad de actualización tuvo una duración de 150 horas y en su modalidad de opción a titulación tuvo una carga horaria de 249 horas. La amplitud y riqueza temática de esta edición ha sido posible gracias a la participación de investigadores e investigadoras, académicos y académicos de nuestra universidad, pero también de especialistas de otras instituciones de educación superior a nivel nacional e internacional, cuya experiencia de investigación y vinculación con instituciones y contextos africanos ha enriquecido el análisis de las distintas regiones y problemáticas de este continente. En esta ceremonia se hará entrega de los diplomas correspondientes, de los cuales 4 corresponden a las personas que egresaron del diplomado bajo la modalidad de titulación, proveniente de la licenciatura de Relaciones Internacionales de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Agradezco a todas las personas e instituciones que contribuyeron en el éxito de esta edición, a las coordinadoras y coordinadores de los módulos, a las profesoras y a los profesores que compartieron su conocimiento y experiencia, y al personal académico y administrativo del PUEAO, por supuesto. Felicito también, last but not least, como se suele decir, a las y los estudiantes que el día de hoy reciben su diploma. Su esfuerzo constituye también una apuesta por comprender mejor a un continente cuya historia y futura han sido y serán parte de nuestra realidad y que cada día están más cercanos a lo que hacemos. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todas y a todos. Con estas palabras damos fin al acto protocolario y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la entrega de diplomas. Esperemos que cuando escuchen su nombre, por favor, suban al presidio. Ofelia Alemán García, modalidad de titulación, Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. María Guadalupe Cervantes Delgado.
Mireli Gómez Vargas. Por modalidad titulación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Rosa Isela Gutiérrez Mendoza. Eduardo Yosimar Hernández López. Mervil Lembelel Bulli. Rabindranata Enrique Mejenes López. Por modalidad titulación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Verónica Mejía Medina. Mayrin Daniela Montes Vázquez. José Alberto Ontiveros Escalona. Por modalidad titulación de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Karen Pinedo Figueroa. Elizabeth Ramírez Sánchez. Daniel Ruiz de la Concha.
a las espaldas de nuestras autoridades, podemos ver que se conecta desde la India Vanessa Adrián Espinosa Aguirre. Felicidades, Vanessa. Pues a todos muchas felicidades y les pido un aplauso para todos, por favor. Como siguiente punto vamos a tomar la foto de la generación. Entonces les pedimos a quienes recibieron diploma que pasen al frente. Sí, con sus diplomas, por favor. Y Vanessa, no vayas a apagar tu cámara para que también aparezcas en la foto, por favor. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Cachú, cachú, rara! ¡Goya! ¡Universidad! Nuevamente felicidades a todas las personas que obtuvieron hoy su diploma. El PUEA preparó un pequeño catering, entonces, bueno, podemos salir del auditorio, está aquí cruzando la puerta. Muchas gracias a todos y gracias a nuestras autoridades.